Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Quisiera que oráramos por la predicación del día de hoy. Señor, en esta tarde estamos aquí agradeciéndote porque nos permites estar un domingo más reunidos como hermanos, Señor. Gracias porque tú has sido fiel y misericordioso con cada uno de nosotros. En esta tarde te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo, sea sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que mediante la palabra puedas hablar a sus vidas, Señor, que tu palabra pueda impactar en sus corazones, Señor, que bendigas mi vida, Señor, que tú hables por medio de mí. Déjame ser un instrumento en tus manos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde le titulé a la predicación Diamante, Carbón o Grafito. Y bueno, para dar un poco de contexto a por qué le puse así, el carbono se puede encontrar en diferentes fases. Una de ellas es el carbón que todos conocemos, el que usamos para a veces cocinar. Otro es el grafito. Ese grafito es, en pocas palabras, un carbón en polvo. Y viene el diamante, que el diamante también está compuesto por carbonos, y estos carbonos tienen un proceso que sus enlaces se unen y es donde empiezan a formarse los cristales del diamante. Pero la diferencia es que para el diamante, para que tenga su brillo, para que esté resplandeciente, tenemos que pasarlo por un proceso, y solamente así el diamante va a obtener ese brillo y ese valor tan caro que tiene. Y es por eso, hermanos, que en esta tarde quisiera hablarles sobre un hombre que el Señor lo llevó por un proceso y lo llevó lejos de su familia, lejos de su tierra. Sus propios hermanos lo vendieron. Y es por eso que quisiera que me acompañaran a Génesis en el capítulo 37. Y vamos a leer en el versículo 18. Pero antes de esto quisiera contarles un poco acerca de los versículos anteriores. Recordemos que José era el hijo preferido de su papá. Era el hijo al que Jacob amaba más porque lo tuvo en su vejez. Y por esto él mandó a hacer una túnica de colores. Y sus hermanos odiaban que José fuera el preferido. Tal vez él no tenía la culpa de que su papá lo amara más que a sus hermanos, pero su odio hacia José crecía cada vez más. José era un cuidador de ovejas y trabajaba con algunos de sus hermanos, pero también era el encargado de decirle a su papá lo que sus hermanos hacían, ya sea alguna fechoría o alguna cosa mal. Y es por eso que sus hermanos aumentaba su odio hacia él. Y en una ocasión que su padre mandó a José a buscarlos, fue a buscarlos y sus hermanos estaban trabajando. Y cuando lo vieron, se encendió su furia hacia José, y su primera idea fue matar a José. Pero ya comenzaron a platicar entre ellos y primero
lo echaron a una cisterna. Y esta cisterna no tenía agua, entonces cuando lo tiraron, seguramente José sufrió varios golpes, moretones, si es que no se fracturó algo. Y después de eso, vieron a unos ismaelitas que pasaban por el camino, y a uno de sus hermanos se le ocurrió que era mejor venderlo para que ellos no se mancharan las manos con la muerte de su hermano. Y es aquí donde comenzamos a leer en el versículo 18. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémosle en esa cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó a José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo, resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendremos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Bueno, hasta aquí vamos a leer. Bueno, podemos ver que el proceso de José, podemos pensar que empieza cuando sus hermanos lo venden, pero yo estoy seguro que empezó antes, cuando sus hermanos lo empezaron a odiar, lo empezaron a hacer menos, lo menospreciaban porque era el hijo amado de su padre. Y tal vez José se sentía triste, se sentía menos. Y era lógico, porque ¿a cuántos de nosotros nos gustaría que nuestros hermanos nos odien? Que ni la palabra nos dirigieran. Y eso es lo que sentía José. Y desde ese punto ya su proceso estaba comenzando. Después vemos que es vendido como esclavo. Es ahí cuando, en lugar de que su vida mejorara, estaba empeorando cada vez más. Y tal vez la palabra no nos dice lo que pasó en el camino, desde donde lo vendieron hasta que lo llevaron a Egipto. Pero nos podemos imaginar que soportó andar en el desierto, con calor, con hambre, sin agua que tomar. Y también lo amarraron, le pusieron un collar de hierro en el cuello y tal vez lo humillaron, le dijeron de cosas y pasó por un proceso de el lugar donde lo vendieron a Egipto. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida cristiana tiene que ser color de rosa, o que
nuestros problemas se van a resolver solamente con conocer al Señor. Y si pasamos por alguna dificultad, pensamos que el Señor la va a resolver por arte de magia, de un día para otro. Y a veces pensamos que nuestra vida cristiana también es como una línea recta, ese camino donde tú puedes caminar y no hay ningún obstáculo, alguna dificultad para hacerlo. Pero sin en cambio podemos ver que nuestra vida cristiana es completamente diferente. Podemos ver que en el camino que vamos ascendiendo y vamos descendiendo conforme vamos avanzando. Y es lo mismo que le pasó a José. Su proceso inició desde lo más bajo. Empezó como esclavo. Y ahora quisiera que me acompañaran a Génesis, capítulo 39. Del versículo 1. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Bueno, hermanos, en estos versículos podemos ver que ahora José, de esclavo, pasó a ser un asistente personal. En Reina Valera dice que un mayordomo, lo cual era un administrador. Y podemos ver que Potifar no se preocupaba por nada, porque sabía que José podía resolver todo. Pero me llama la atención el versículo 2, donde dice: el Señor estaba con José. Vemos que el Señor nunca abandonó a José. Él siempre estuvo con él, a pesar de que pasó por muchas circunstancias, pasó por muchos problemas, por mucho sufrimiento. El Señor estaba con José, y eso hacía que mediante él otros vieran cómo el Señor estaba con José. Como dice en la palabra, Potifar se daba cuenta que el Señor estaba con José. Y podemos ver que nosotros también podemos, en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, el Señor está con nosotros. Tal vez nos sentimos solos, nos sentimos lejos de Dios, pensamos que ya el Señor no nos escucha, o pensamos que ya el Señor nos abandonó. Pero como dice este versículo, el Señor estaba con José, y en lugar de José podemos decir, el Señor estaba con Isaac, el Señor estaba con el pastor, el Señor estaba con Denise. Y en medio de esa dificultad, el Señor está con nosotros.
Y bueno, en los siguientes versículos podemos ver que, bueno, a lo mejor José pensaba que ya su vida ya estaba mejorando, pero en los siguientes versículos viene que la mujer de Potifar lo quería seducir, y cuando estaba a punto de seducirlo, José huyó, corrió del cuarto donde estaba y se fue así desnudo, y la mujer se quedó con la túnica de José. Y ya cuando regresó su esposo le contó y le dijo que José quiso aprovecharse de ella, y es ahí donde Potifar decide encarcelar a José. Y podemos ver que fue injustamente encarcelado, porque él no había tenido la culpa de que lo quisieran encarcelar. Y quisiera que me acompañaran al versículo 19 del capítulo 39. Dice: Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Bueno, hermanos, podemos ver otra vez la frase: el Señor estaba con José. Y no importara el lugar donde José estuviera, el Señor estaba con él. Y bueno, podemos ver que seguramente en estos versículos y en este momento José ya había caído en el momento más bajo de su vida, porque seguramente el pisar una cárcel es algo que a nadie le gustaría, y por lo que conlleva que José se sentía triste, José se sentía solo, porque nada más estaba él, no estaba su familia, como en la actualidad que tu familia te puede ir a visitar. Aquí no, José estaba solo, nada más con lo que traía puesto. Pero una vez más vemos la misericordia del Señor, y José estaba siendo prosperado por el Señor. Y podemos ver que en los momentos también más bajos de nuestra vida, en los momentos de aflicción, también el Señor se glorifica, porque podemos ver que José era prosperado en la cárcel y el Señor lo había puesto de encargado de la cárcel. Y es ahí cuando en los momentos en que nosotros estamos sufriendo, en los momentos en el que nosotros estamos padeciendo, es ahí cuando el Señor quiere hacer algo en nosotros, y no algo por nosotros, porque es muy diferente que el Señor haga algo por ti, que el Señor haga algo en ti. Porque si Él hace algo por ti, va a ser temporal, y si vuelves a caer en lo mismo, ¿cómo vas a poder superar eso que ya el Señor hizo por ti? Pero si el Señor hace algo en ti, tú, cuando vuelves a pasar por lo mismo, ya sabes cómo enfrentar esas dificultades. Y
Y es por eso que en esos momentos de dificultad es cuando el Señor trabaja con cada uno de nosotros, trabaja en nuestro carácter, trabaja en fortalecer nuestra fe, porque muchas veces pensamos que nuestro carácter es como nuestra forma de ser. Si somos muy enojones, si nos entristecemos por todo, si somos muy callados, pero eso es muy diferente a nuestro temperamento. El carácter es cómo nosotros afrontamos las cosas. Y es por eso que el Señor trabaja con cada uno de nosotros en las dificultades, porque sabemos que cuando en nuestra vida todo va bien, pues nosotros estamos más preocupados por disfrutar nuestro momento de alegría que por preocuparnos por algo, que por el saber cómo vamos a enfrentar las cosas. Y ahora, hermanos, quisiera que me acompañaran a Génesis en el capítulo 41. Y vamos a leer desde el versículo 37. Pero versículos antes nos dice que José en la cárcel había interpretado 2 sueños, uno del copero y otro del panadero. Y los 2 sueños que interpretó se cumplieron. Y cuando sale el copero, José le dice que le hablara de él al faraón, pero pues al copero se le olvidó y ya no volvió a acordarse de José. Entonces el Señor le da al faraón varios sueños, y es ahí cuando el copero se acuerda de que José había interpretado sus sueños. Y el faraón tuvo un sueño donde veía 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Cuando llevaron a José ante el faraón, él les dijo que iban a haber 7 años de mucha comida, de mucho cultivo, pero iba a haber 7 años de hambre, donde esta hambre iba a impactar en toda la tierra. A lo cual vemos que lo que interpretó José era cierto, se cumplió, y el faraón nombró a José gobernador de Egipto para que él se encargara de todo para que administrara todo lo que cultivaban. Y vamos a leer desde el versículo 37. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: ¿cómo Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti? Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo:
Yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Sapnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Bueno, podemos ver que ya el Señor había llevado este proceso de José, que después de ser un esclavo, ahora era un gobernante de Egipto, que casi era la segunda autoridad por abajo de la del faraón. Y podemos ver que ese sufrimiento que pasó José, ese dolor por el que pasó, valió la pena, porque el Señor había cumplido ese propósito en José. Yo, hermanos, quisiera que me acompañaran a Génesis en el capítulo 45. Y vamos a leer desde el versículo 5. Y en versículos anteriores nos habla de que sus hermanos fueron enviados a Egipto para que compraran comida, porque donde estaban ya se había acabado. Y es ahí cuando José reconoció que eran sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Y tal vez no podemos imaginar qué sintió José al verlos. Tal vez sintió coraje, tal vez sintió tristeza, tal vez quiso abrazarlos porque después de tanto tiempo no los había visto. No podemos imaginarnos qué habrá sentido José. Y versículos después dice que José les vendió la comida, pero sus hermanos les habían contado que tenían un hermano menor, y José les dijo que para que comprobara que no le estaban mintiendo, lo tenían que llevar. Y dejaron a uno de sus hermanos como garantía de que iban a regresar. Entonces regresaron con su padre y ya le dijeron que tenían que llevar a su hermano menor. Entonces regresaron a Egipto con el hermano menor y ya José reconoció que sí habían dicho la verdad, y después les vendió más comida, pero al final no se las vendió porque le regresó el dinero que habían gastado en ella. Después José puso una copa de plata en los costales de comida de sus hermanos. Entonces José los dejó que se fueran y fue a perseguirlos y los regresó. Y ya cuando estaban otra vez en Egipto, José se reveló a ellos. Dijo que él era su hermano, al que ellos habían vendido como esclavo. Y quisiera que leyéramos desde el versículo 5. Dice: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes.
y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Bueno, en estos versículos vemos que José ya había entendido el propósito de Dios en su vida. Había entendido que si lo habían enviado a Egipto era para que le salvara la vida a su familia, porque si él no hubiera sido vendido, tal vez se hubieran morido de hambre. Y no solamente ellos, sino toda la tierra, porque nadie se iba a prevenir durante esos 7 años. Y no solamente José entendió que ese había sido su propósito, sino también entendió que el Señor lo llevó en medio de todo eso para que él supiera perdonar a sus hermanos. Porque el Señor no solamente trata con nosotros con acciones físicas, sino también trata con nuestro corazón. A veces nos pasa por un proceso, ya sea de enfermedad, de economía, con nuestra familia, o igual a veces nos pasa por un proceso donde la gente nos tacha de santurrones, de aleluyas, que somos hipócritas, y en medio de eso es donde el Señor se glorifica. Y es en medio de esos procesos es donde el Señor nos empieza a tallar, nos empieza a pulir, para que somos como un diamante para Él. Él nos empieza a llevar en ese proceso para que brillemos su presencia, brillemos que somos hijos de Dios. Y ya es decisión de cada uno de nosotros cómo vamos a llevar ese proceso. Si lo vamos a llevar como José, que entendió que el Señor lo había llevado hasta ahí para que le salvara la vida a su familia, o lo vamos a llevar de diferente manera. Y en esta tarde quisiera que nos preguntáramos qué es lo que queremos ser para el Señor: un diamante, un carbón o un grafito. O podemos ser un grafito que en medio de todo el proceso que estemos llevando nos deslindemos de Dios y le digamos: no, es que yo estaba mejor antes de conocerte, entonces no quiero sufrir todo esto, mejor me quedo así como estaba. Y cuando estemos delante de su presencia, le vamos a dar puro grafito, puro polvo. O queremos ser un carbón que cuando estemos delante de su presencia nos diga que qué hicimos, y le ofrezcamos un carbón donde nosotros le servíamos, nosotros cantábamos bonito, tocábamos bonito, predicábamos bonito, pero en medio de la dificultad nosotros no íbamos a Él, sino nos apartábamos de Él, dejábamos de orar, dejábamos de ir a la iglesia, dejábamos de leer la palabra y tratábamos de solucionar solos nuestros propios problemas. Y eso sería de: sí te alabo, pero si tengo problemas, entonces no quiero ir. O vamos a presentarnos delante de Él como un diamante. Le vamos a entregar un diamante brillante, resplandeciente, donde le digamos que a pesar de que no fue fácil, a pesar de que hubo mucho sufrimiento, hubo mucho dolor, muchas burlas, se pudo lograr su propósito en nuestras vidas, y le podamos entregar nuestro corazón brillante,
Y en esta tarde quisiera que oráramos para saber cómo le vamos a entregar al Señor nuestro corazón, si como un diamante, como un carbón o como un grafito. Señor, en esta tarde estamos delante de tu presencia, agradeciéndote porque nos hablas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con cada uno de nosotros, así como estuviste con José, que lo guardaste, lo cuidaste, resolviste todos sus problemas, Señor. Así queremos que estés en nuestra vida, Señor, que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, nosotros podamos salir adelante, que nuestro único objetivo sea agradarte, Señor, que si nos sentimos tristes, nos sentimos solos, sentimos que los problemas nos están comiendo, Señor, que nuestro carácter y nuestra fe no decaigan. Perdónanos si ante estas situaciones hemos caído, Señor. Perdónanos porque a veces nos apartamos de ti y pensamos que apartarnos de ti es la mejor solución. Pero lo mejor es aferrarnos a ti y que tú seas quien haga algo en nosotros, Señor. Porque sabemos que si tú estás con nosotros, podemos sobresalir sobre cualquier circunstancia. Permite que mis hermanos se aferren día con día a ti, Señor. Que su mirada no se aparte de ti, Señor. Y que en aquel día te podamos presentar ese diamante precioso, ese diamante brillante, donde tú te hermosees aún más, Señor. Donde te podamos decir que aunque no fue fácil, a ti te lo entregamos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén.